nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Comencemos pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, te rogamos, Señor, que por su ejemplo te sirvamos con caridad pura y alcancemos los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice, alma mía, al Señor. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice, alma mía, al Señor. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: también vosotros seguís sin entender. No comprendéis. Nada que entre de fuera
puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos, y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Celebramos hoy a Santa Escolástica. Vamos a decir una santa histórica de hace muchos siglos, que era hermana gemela de San Benito, eran de Norcia, de Italia, italianos. Y en concreto, digamos que Benito tuvo un camino espiritual que al final le llevó a la vida monástica. Podemos decir que es el gran padre de la vida monástica, sobre todo en Occidente. Primero fundó un pequeño monasterio y luego ya se estableció en Monte Cassino, el monasterio que está ahí, al sur de Roma, yendo de Roma hacia Nápoli, y está más o menos la mitad. Este monasterio enorme, que ha sido un monasterio que ha marcado, podemos decir así, la historia de Europa. Por eso San Benito es uno de los copatrones de Europa. Pero junto con San Benito tenemos que tener en cuenta a Santa Escolástica, que ella también, a la vez que San Benito, fundó, digamos, la rama femenina de las benedictinas, siguiendo la misma regla. Hicieron un monasterio bastante cerca del otro, unos cuantos kilómetros, y ella siempre tuvo una cercanía grande con su hermano, además hermano gemelo, una cercanía espiritual muy fuerte. Una de las grandes características es la vida interna, la vida espiritual, la fuerza tan grande del silencio. El silencio tanto exterior como interior, la importancia de encontrar a Dios y encontrarse también a uno mismo en ese silencio profundo. Podemos decir, nuestra vida actual es una vida llena de ruidos en todos los sentidos, una vida que va rápido, tanto externo como interno. Los medios actuales es verdad que tienen muchas ventajas, pero también tienen otras desventajas que nos impiden tener ese silencio. Y a veces podemos pensar que en otros siglos era mucho más fácil, y es verdad que es posible que tuvieran menos dificultades, pero también tenían los distintos ruidos que podían tener en aquella época, y Santa Escolástica se caracterizó por esa búsqueda profunda de Dios en el silencio. Y en la vida, siguiendo esa regla de San Benito, que luego ha tenido una importancia tan grande. No podemos pensar que los grandes autores clásicos, tanto griegos como latinos, etc., fueron escritos uno a uno, cuando no había imprenta, cuando no había ordenadores, por amanuenses, monjes y monjas que escribían uno a uno aquellos libros, y todo eso pasó, un tesoro, vamos a decir, de sabiduría, de cultura enorme de los clásicos a nuestra época. Por eso tuvo una importancia grande en muy distintos momentos de la historia. Digamos que estamos hablando de una orden, la orden benedictina, tanto masculina como femenina, que se ha mantenido durante 16 siglos, pero 16, 17 siglos, se ha mantenido ahí, siguiendo adelante, y también actualmente haciendo en este mundo actual, pues buscando esa contemplación, buscando ese silencio, buscando a Dios también en el interior de uno mismo. En la liturgia de las horas hoy aparece ese último diálogo que tuvieron San Benito y Santa Escolástica, los dos hermanos que estaban tan contentos, tan a gustos, hablando sobre todo de Dios, de las cosas de Dios. Es lo que disfrutaba Escolástica. Y cuando Benito le quería mandar, ella le pidió a Dios y echó una gran tormenta, por lo cual tuvieron que seguir hablando más todavía de Dios. Pedimos hoy su intercesión a Santa Escolástica para que también a nosotros nos ayude a encontrarnos dentro, a buscar esos lugares de silencio,
de oración y de encuentro con Dios. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por toda la familia benedictina este día de Santa Escolástica, para que el Señor les ayude en la fidelidad a Santa Escolástica, a San Benito, y sigan dando muchos frutos. Roguemos al Señor. Encomendamos también a María Josefa. Hoy era su cumpleaños, de cuántos años. Hemos hecho hacíamos comida especial por el cumpleaños de María Josefa. Pedimos al Señor que esté celebrando en el cielo este cumpleaños, este aniversario, y que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A ti, Señor, que el consuelo temporal nos enseña, que por el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas, le presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Escolástica con Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume zuekin, gora bihotzak, eskerrak goiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el reino del cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar.
vosotros. Del mismo modo, a la hora de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores y curas de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han vuelto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onenitatez, onekin eta onengan, zuri eta jakoiko albuztu horri Espiritu Santu arekin batean, ospe eta hiltzan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin darse mano, ofreceos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de nuestras palabras sanarás.
Oremos. Renovados, Señor, en las fuentes de tu salvación, te suplicamos por intercesión de Santa Escolástica que, unidos a Cristo más íntimamente cada día, merezcamos participar en su reino de gracia por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin, dedikaz aitzatela jainko guztiaduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak,